hacen acordar de vos. No puedo vivir en Buenos Aires sabiendo que no te tengo. Una farmacia, un kiosco, un hotel, separada de taxi. No buscabas te creo, pero en ninguna te encuentro. Estoy esperando mi turno para ver el sol. Si quiero llevarte conmigo un poco de luz. Estoy esperando mi turno para ver el sol. Si quiero llevarte conmigo un poco de luz. Y tantas cosas que me hacen acordar de vos. No puedo vivir en Buenos Aires sabiendo que no te tengo. Si te vendí en California, en París, fue en Río y estaré de nuevo. Si me hice mi nene, sería en muy poco tiempo. Estoy esperando mi turno para ver el sol. Si quiero llevarte conmigo un poco de Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos La Otra Gestión y nos disponemos a acompañarlos a todos ustedes a través de Radio Nuevo Día en Río Gallegos, de FM Activa en Perito Moreno, hasta las 9 de la mañana. Karina Taberne, Claudio Lobos, he aquí los conductores de este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Tenemos que hacernos un poco de autobombo nosotros solos, ¿viste? Sí, sí, sí. Como no tenemos alguien, un locutor oficial, tenemos que darle nosotros también. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Claudio Lobos, ¿cómo anda? Pero muy bien. A decir verdad, con frío. Sí, hoy tuviste frío. Sí. Bueno, parece que está fresquita igual la temperatura. Sí, está en bajo esta mañana. Bajo Así cero que... a las 7 de la mañana. Ah, bueno, contalo, ya que estamos. Bueno, en dos décimas de inicio, grado bajo sí, cero. con un poco de poquito, modo. a las 7. Vamos a actualizar de las 8, pero térmica no hay porque, bueno, el viento está calmo. Humedad alta, 87%. Se estima que la máxima hoy llega a los 10 grados centígrados. Esto Poquito. en Río Gallegos. Sí. El cielo por la mañana mayormente nublado, igual que por la tarde y también por la noche. El viento tendrá ráfagas, llegarán a los 50 kilómetros en horas de la tarde, pero nada, lo normal para la época del año. Y ya que estamos, vamos a Perito Moreno, 1 grado bajo cero la temperatura, viento a 10 kilómetros en la hora, el cielo está despejado. Se estima que la máxima llega a los 14 grados centígrados. Bien, 4 más que acá. Sí, es cierto, aunque ahora hace un poquitito más de frío en Perito Moreno que aquí en Perito Moreno y zonas de y aledañas, y alrededores. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿Subsistimos bien. al dólar de ayer? No sé, La noticia, no sé. Claro. Al menos a la noticia sí. Después todo lo que va a traer esto, bueno, qué incógnita, ¿no? Porque tal vez a veces uno dice que, o escuchás comentarios, ¿no? Que dicen, ay, ¿qué me importa el dólar? Todo el mundo hablando del dólar, no tengo ni un dólar. Claro, no tenés un dólar, pero tampoco vas a tener más pesos, ¿no? Y los que tenés... Vas a ir perdiendo poder adquisitivo. Exactamente. Se trata de tener o no tener dólar. Correcto. A ver, está aumentando el dólar allá en las pizarras, en Buenos Aires, en el microcentro, y está aumentando el precio del mercadito en el barrio
en cualquier barrio de la Claro. República Argentina. Sí, 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 en el que tengas más cerquita de tu Es casa. directamente proporcional. tal cual. Exacto, exacto, por eso, ¿no? Estamos atentos, estamos pendientes, aunque también nuestra realidad, la que tenemos así, al alcance de la mano, a la que tenemos al lado, también constantemente nos está poniendo a prueba y además nos lleva gran parte de la atención. Pero lo que sucedió ayer con el dólar, rozando los 500 pesos, y realmente nos preocupa, porque, insisto, no compramos tal vez dólares, vos, yo, él, Juli, que está aquí con nosotros, pero ella, el otro, aquellos, sí, pero todos, más allá de quien tenga la posibilidad de comprar moneda extranjera, todos vamos al súper. Claro, Todos necesitamos obviamente. alimentarnos, todos Necesitamos vamos comer. al mercadito de barrio. Exactamente, tenemos, como decíamos a veces con unos amigos, tenemos esa mala costumbre de comer todos los días, ¿no? Sí, qué costumbre que tenemos, ¿no? Y qué Hubiésemos sido difícil. como las vaquitas que comemos pastito ahí, hubiese sido todo Qué muy... difícil, qué difícil. Bueno, y Eh. qué difícil que nuestros dirigentes lo entiendan, ¿no? Claro, También. y que se hagan cargo un poquito, porque obviamente Ujú. inmediatamente salieron a culpar a grupos de derecha y demás, que probablemente Claro. tiendan a desestabilizar. Sí, 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 Pero sí, sí, sí. falta el mea culpa. También. Jamás. No es exclusivamente la culpa de esos grupos, que siempre los hay. Sí, y que siempre están tratando de rapiñar, Ya. ¿no? Incluso desde el piso, cuando estamos prácticamente muertos, ahí están, intentando rapiñar. Uno no desconoce eso y tampoco le quita responsabilidad, pero como vos decís también, no es solamente por Claro, esto que hemos llegado a por esta supuesto. situación. Bien, lo cierto es que al Yaguareté le quedaron las orejas nomás. Pobrecito, El de pobre 500 pesos, Yaguareté. ¿viste? Sí, Oh, sí, casi, sí. casi que desaparece, literal, ¿no? Bueno, nos gustaría seguir hablando de esto y abordarlo con más profundidad, pero en realidad hacemos hincapié siempre en las noticias de trascendencia provincial, Ujú. ¿no? Em, Así que en principio, bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Dale, vamos, Si te vamos. parece, antes Sí, de sí, sí. sumergirnos en la agenda del Dale, día. dale, y vamos a seguir hablando un poco del dólar, de los precios, pero antes, como los saludamos a ustedes, también los saludamos a nuestros auspiciantes. Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, allí una vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el Ujú. almuerzo en la terraza. En fin, disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Atención con esta promoción, 14.000 pesos, una promoción para la familia. 14.000 pesos para 4 personas en Buen precio. habitación exclusiva, ¿sí? Ujú. Para los 4 únicamente, y el baño compartido. ¿Mm? Entren, fíjense, www.titancalafatehostel.com y después nos cuentan. Claro. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Vamos a saludar a quien nos está sacando por streaming, Julián Quirós. Buen día, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y saludamos a nuestro comandante Brian Álvarez, es su nombre y se la trae. El operador técnico de... Buen día, amigo. ¿Cómo está, compadre? ¿Todo bien? El operador de Radio Nuevo Día. Bueno, llegó Brian, bueno, llegó desde que empezamos el programa, así que también lo saludamos, por supuesto. Bueno, en esta mañana de mitad de semana, algo anticipamos respecto de lo que fue claramente el tema del día ayer, que fue el valor al que llegó la moneda norteamericana, ¿no? Que parece que rige la vida de todos y fundamentalmente de los argentinos, ¿no? También de los creadores de la misma, pero
de los argentinos fundamentalmente. Vamos a hablar de algo de este tema. Hemos estado mirando, buscando, y ayer veía un artículo, una nota de Infobae que hablaba de esto, del impacto que tiene a raíz de cómo cuando aumenta el dólar, inmediatamente aumenta todo. Ujú. Todo lo que vos te puedas imaginar, y vos que nos estás viendo y escuchando también. Así que vamos a hacer alusión a esto, y ayer también con Claudio en casa le contaba que había ido a comprar algo a un kiosco. Entonces le digo, me daban devueltos 50 pesos. Ujú. Entonces, como no soy de comprar golosinas, realmente, hace rato que no compro, le digo, bueno, por 50 pesos me compro un chocolatino, me compro algo. 50 pesos, no me alcanzó. Un Marroc, 170 pesos, gente. Un Marroc, un ¿Te acordás bocadito. el bocadito de Felfor, ese Sí. de rico? Bueno, 170 pesos. 170 pesos. Miré una bananita Dolca Ujú. de las Bueno, chicas. te vamos por la bananita, claro. 300 mangos. Nada. Digo, estoy tan desfasada. Y pregunté cuánto salió un caramelo. Me dice, bueno, te alcanzan 5, porque los sugus salen 10 pesos. Después los otros, 20. 20 pesos cada caramelo. Nah, Bueno, pero estoy en la más cochina miseria. y a propósito de... fue todo dólar la jornada de ayer, hasta última hora, que incluso hasta se apropiaron de la identidad, y esto ténganlo en cuenta, ¿no? El hackeo, el robo de identidad en las redes y demás. A última hora, 11 de la noche, nos Lo ofrecieron, que lo que pasó. nos Sí, ofrecieron sí. dólares, baratos. A través de Face, A a través través de de las Face, redes claro. sociales, ¿no? Después en el pase, si querés, lo compartimos bien con los chicos, pero bueno, a tenerlo muy en cuenta, porque claro, el tema del día fue el dólar, y entonces los chorros que están siempre atentos a estas cuestiones, porque cuando no fue la pandemia, son ofrecimientos de ANSES, en este caso, el tema del día, ¿cuál fue? El dólar. Claro. Entonces, a última hora, sí, tengo dólar a 420 para Claro, vender. vamos a decir que quien te lo ofreció supuestamente Un es una contacto, persona conocida tuya. Claro, ¿no? exactamente. Del Entonces, Face. que no me generó desconfianza que me ofrezca dólar. Y a buen precio. Pero bueno, después lo vamos a estar comentando con los chicos en el pase. Pero bueno, quiero alertar en este sentido porque seguramente en este momento deben estar actuando Sí. los que roban identidad y se apropian de Facebook. Y probablemente te llegue el mensaje de algún contacto tuyo de Facebook ofreciéndote dólar barato. Bueno, Ujú. desconfía e inmediatamente llama a esa persona, ponete en contacto, habla con esa persona en realidad, Claro. para ver si realmente está vendiendo el dólar a ese valor. Exactamente. Porque, mirá, yo con lo desconfiado que soy, había entrado. Entré, Le creíste en sí, principio. tuve 15, 20 minutos convencido que me estaba vendiendo dólar y digo, barato, o sea. Pero bueno, después lo compartimos con los chicos. Ténganlo en cuenta por si les ofrecen. Es una estafa. Es una estafa y Exactamente. desconfían. Tengan desconfían. mucho, pero muchísimo cuidado. Bueno, otra de las cuestiones que queremos tratar con ustedes es lo que sucedió ayer en el Congreso Docente de la DOSAC, que sesionó, como les contábamos, temprano a la mañana. Estaba estipulado que comience a las 11 de la mañana. Ujú. Nosotros antes de terminar, antes de las 9, habíamos hablado con Nicolás Pereira, que es el secretario general de la filial Río Gallegos de la DOSAC, sobre este tema. Y además por lo que había pasado en la jornada anterior en la reunión de la asamblea de la DOSAC Río Gallegos, cuando habían querido ingresar de manera compulsiva militantes y algunos también docentes simpatizantes, afiliados al Frente de Todos o al Partido Justicialista. Bueno, ayer se reunió el Congreso Docente y ¿sabes cuántas horas estuvo reunido deliberando? Empezó a las 11 y 8, 9 horas. Sí, más de 9 horas. Ujú. Más de 9 horas estuvo. Y finalmente emitió un documento. Así que vamos a estar hablando de esto en un minutito nada más. Bien, las 8 de la mañana con 17 minutos en la República Argentina. ¿Qué otro tema tenemos? Va-
Sí, lo que también desarrollamos en la jornada del día de ayer, o anticipábamos en el programa del día de ayer, la confirmación de 2 casos positivos de influenza aviar en la cuenca minera, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, 28 de noviembre, Río Turbio, en esa zona. Y Así le- sí, dale, y dale. les contamos a ustedes que habíamos tratado de manera incesante de poder tener testimonios, en realidad poder hablar y hacer una nota a especialistas, ya sea desde el ámbito del SENASA o desde el ámbito de la salud, por el impacto y por la información que necesitamos de ambos lados, al desconocer bastante este tema de la influenza o de la gripe aviar como llanamente lo conocemos. Pues bien, hemos conseguido, no fue ayer posible, pero sí hoy vamos a estar hablando dentro de unos minutos con la directora regional, la directora del Centro Regional Patagonia Sur del SENASA, ella es Marina Andreu, sobre estos 2 casos positivos en animales, en aves. Recordamos, para ser exactos, no es en personas, no se dio en personas. En aves se detectaron 2 aves. Uno se trató de un ave silvestre, una butarda, como se conoce, un cauquén, y otro de un ave de corral, de una gallina de patio, de un gallinero. Se detectaron como casos positivos, uno Río Turbio, otro en 28 de noviembre, y por eso esta especialista de SENASA que estuvo allí en la cuenca y brindó una conferencia de prensa, va a estar comunicada vía telefónica con nosotros contándonos detalles de esta situación. Hay muchas cosas que hay que saber y tener en cuenta, ¿no? Y estar atentos, más que nada que ellos que están en contacto permanente con aves. Claro, ¿eh? claro, sí, sí, sí. Como precedente cercano, Gaiman, provincia del Chubut, 400.000 gallinas tuvieron que matar. Sí, increíble lo que Corral. contabas Ujú. ayer, sí, tremendo, Así tremendo. que bueno, hay que estar atentos y ocupados de esta situación. Y mañana, por supuesto, vamos a dar continuidad a este tema, pero vamos a encargar, a ver, de tema salud pública, del tema El el impacto que esto impacto en puede la tener, gente. claro. Claro, tal cual. Si es tal, ¿no? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Además de esto que les mencionaba Claudio, uno dice, bueno, la contagiada, el contagiado es el animal, es la gallina, es la butarda. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Los que tienen gallineros, los que tienen este tipo de animales en casa y los que no tenemos. Tenemos que tener algún resguardo, precaución a la hora de comprar productos avícolas. Bueno, eso también los vamos a hablar hoy y mañana con especialistas. ¿Sí? Y hablando de la vecina provincia del Chubut, nos llamó la atención esta noticia, ¿no? Cursar y volar, el título que le pusiste. Cursar y volar. Llevó una torta canábica, hablamos de marihuana, y la mitad del curso terminó drogado. Pibitos de segundo año, alumnos de segundo año de la escuela Ponete un tema agrotécnica de Bob de... Marley. Bueno, chicos de segundo año de la Escuela Agrotécnica de Cerro Radal, es una pequeña localidad, nunca la había escuchado, ¿eh? Y de la zona rural, está ubicada entre Lago Puelo y Las Golondrinas, esas 2 Sí, localidades sí las tengo sí. presentes. Y está situada a 7 kilómetros del Bolsón y a 8 kilómetros del Lago Puelo. Bueno, vamos a estar Hablando de ese tema. hablando de este tema, Bueno, ¿no? En una torta de la mitad del curso terminó. me Chicos sorprende. de segundo año. Bueno, ayer anoche estábamos tarde, estábamos así mirando tele y hablando del tema del programa y de repente salió con esta nota que había salido publicada en Jornada, ¿no? Sí, sí, lo vamos a buscar en jornada para dar más detalles. Dale, y dijimos, bueno, la vamos a compartir porque ocupa uno de los títulos más importantes en la primera plana de ese medio de la vecina provincia de Chubut. Bueno, nos metemos de lleno, ¿querés actualizar Actualizo los datos del tiempo? Vamos Actualizo con eso. datos del tiempo en Río Gallegos. Genial. Y ahí leemos los saluditos que están llegando. 4 décimas de grado bajo cero, la temperatura bajó respecto al registro de las 7. Este es el de las 8. La térmica 2 grados 3 bajo cero, se siente. Sí, sí, Producto sí, más sí. que nada de la humedad, 84%. El Ujú. vientito se mantiene ahí calmo.
del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima llegue a los 10 grados centígrados. Ayer tuvimos una jornada agradable por la tarde, pero de pronto no sé si cambió el vientito ya cuando empezó a oscurecer y se puso de frío. ¿Mm? Sí, El dicen. cielo despejado prácticamente durante toda la jornada, pero a la tarde se puso muy, muy frío. Bien, la máxima para mañana jueves 11 grados. E iguales valores durante toda la semana. Se me pierde internet por ahí, mira, se me reinició la página cuando estaba... Justo cuando estabas Sí. hablando. Bueno, vamos entonces con la decisión, si te parece, o primero con los saluditos de la decisión de el Congreso Provincial de la ADOSAC. Ayer Bueno. sesionaron, extensa sesión, lo hicieron de manera virtual, más de 9 horas, nos comentaba Karina, y a última hora del día se conoció las conclusiones de este Congreso Provincial de ADOSAC. Recordemos que hoy a las 5 de la tarde es el día, el momento y el horario en el cual fueron citados el gobierno, el Ministerio de Trabajo, el momento elegido para sentar a las partes en un contexto de subcomisión salarial y destacar que no es en marco de mesa paritaria, que es lo que reclama ADOSAC. Pero bueno, hubieron conclusión. Es muy difícil comprender, Pichón, esta situación, ¿no? Y darle el marco propicio, porque cualquiera de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando, pueden decir, ¿cómo no es paritaria si los títulos en muchos casos decía paritaria y el parte oficial también decía paritaria? Lo cierto es que el propio gobierno había cerrado la paritaria cuando acordó con AMET que aceptó la oferta Claro. salarial que en su momento había rechazado a ADOSAC, que fue exactamente la misma, ¿no? La cuestión es que después se reunió la subcomisión salarial y en ese ámbito fue que el gobierno, solamente con la presencia de ADOSAC y del Consejo Sí. Provincial de Educación, realizó un nuevo ofrecimiento que muchos docentes y desde distintos lugares, y aquí en esta mesa se ha tratado largamente, se ha dicho que, se ha explicado que no era un aumento como lo había vendido el gobierno, ni tampoco se daba en el ámbito de la paritaria, sino que se trataba de que estaban blanqueando o pagando algo que se les debía al sector docente. Claro, y respecto a esto que vos decís, que no es el ámbito de mesa paritaria, sino de subcomisión salarial, tiene que ver con que fue el argumento que tuvo el Consejo Provincial de Educación para decir, no te puedo ofrecer nada porque la paritaria ya está cerrada y no sería legal, sería ilegal si la abro, entonces tenés que esperar hasta junio. Ese fue el argumento que tenía el Consejo Provincial de Educación. Sí. Entonces después fue que potenció este ámbito, subcomisión salarial, para ahí oficializar una propuesta. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. En su momento lo usaron como excusa. Entonces, que no resultó. Entonces, bueno, por eso es que no. Abrir la paritaria sostienen que es ilegal. Pero Claro, te están claro. dando un aumento también. O sea, bueno, O sea, te están haciendo un ofrecimiento, ¿no? claro, Por fuera. exactamente, te están ofreciendo un aumento, tal cual. Por- Por fuera de ese ámbito. Ujú. Porque, insisto, ¿cuál era el argumento de ellos? Claro, y yo también insisto en esto porque ayer nos mandaron unos cuantos mensajes docentes que nos estaban viendo o escuchando respecto a que nos pedían que no hablemos de aumento porque no es tal para ellos, ¿no? Por eso quiero dejar sentadas las posiciones y ser respetuosa de esto que nos pedían que por favor aclaremos. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, lo que hoy sucede es que, o sea, ¿por qué se reunió el Congreso de ADOSAC ayer? Porque tenía que dar una respuesta hoy a esa reunión Claro. que ahora convoca el Ministerio de Trabajo y en las cuales se vuelven a juntar tanto ADOSAC como el Consejo Provincial de Educación. Después de 9 horas de debate, en el documento que han publicado, que han hecho público desde el gremio docente, bueno, lo que yo lo podría sintetizar, a ver, de esta manera, tal vez es demasiado sintético, pero y lo estoy interpretando, cosa que no está muy bien,
pero como para resumirlo, están en parte aceptando lo que les habían ofrecido en la mesa salarial, pero además pidiéndole que lo mejoren. ¿No? Ujú. Que el aumento vaya al básico directamente, ¿no? Y que se le dé a esto el carácter que debe tener el acuerdo, el carácter de mesa paritaria. Sí, prácticamente es lo que dicen los dos primeros puntos, ¿no? Exigir que toda recomposición salarial, entiéndase, este, este porcentaje al básico ofrecido, al título ofrecido del 30%, que vaya al básico. Ujú. ¿Mm? Sí, Y, se escucha. perdón. Eso. Y acorde a la canasta básica, sintetizándolo. Y en el segundo punto, como decías, Cari, demandar paritarias abiertas para monitorear de manera constante los Ujú. impactos económicos. Bien. No esperen en este documento que hablen de la continuidad o no de las medidas de fuerza, porque Ya no están se alteran, planteadas. no se Claro. alteran en absoluto, salvo, no sé, si hoy se llega a aceptar No. y a última hora se podría modificar esa No. decisión. No. ¿No La- sería incongruente aceptar por un lado, hoy ponele, y seguir no. con paro mañana y pasado? En ¿No se puede realidad, modificar esa decisión? ¿sabes por qué te digo? Se podría llegar a Digo, modificar, espera que cierre pero la idea y después vamos sí. en este documento no se aclara si se ratifican o rectifican las medidas de fuerzas, se mantienen así como estaban planteadas hasta el viernes inclusive. Claro, a ver, respondiendo a lo que vos mismo me preguntabas, em, ¿por qué te digo que no se, por lo que se ha hecho tradicionalmente? ¿En qué sentido? En que la decisión de un Congreso nunca ha ido en detrimento de la decisión anterior que tomó Pero una ese decisión no mismo puede, órgano, una ¿no? ley no puede tapar otra ley, por decírtelo. Una decisión del Congreso Bien. no puede tapar otra decisión del Congreso, así como una ley tapa otra ley, No, no, sí, con bajo ese mismo carácter y rótulo, ¿no? reitero, no digo que no se pueda hacer, solamente estoy diciendo lo que tradicionalmente se hace. Está bien, porque insisto con esto, ponerle que acepten o ponerle que no sé si se va a resolver hoy por la tarde, porque digamos, estas resoluciones del Congreso de ayer de la DOSAC seguramente van a ser analizadas, o sea, son algunas condiciones que va a plantear en la paritaria, en la subcomisión salarial de hoy a DOSAC. Ujú. Em, Seguramente el gobierno lo analizará, no sé si se va a resolver hoy. Es Eh, poco probable, pero creo bueno, en yo, caso creo de yo. que así sea, Ujú. digo, No, no dejamos de hablar de supuestos, pero te vuelvo a repetir, solamente hablo por lo que tradicionalmente sucede. ¿Mm? Tomando en cuenta los antecedentes, nada más ni nada menos que eso. Lo cierto es que hoy se vuelven a encontrar, ADOSAC lleva esto que ha resuelto en el Congreso Provincial de ayer, que reiteramos de manera virtual, sesionó algo más de 9 horas y mientras tanto las medidas de fuerza, tal como lo resolvió el Congreso anterior, siguen vigentes en el transcurso de esta semana y se van a realizar también otras acciones, como ayer, por ejemplo, que hubo presencia en la ruta creo que es 43, vos seguramente me vas a ayudar, 43 de las eras de las Heras Truncado, Perito, Los exactamente. Antiguos, ¿sí? Ayer las seccionales de allí estuvieron marcando presencia en las rutas. Hoy también van a realizar algunas acciones aquí en Río Gallegos desde la ADOSAC local. Así que esto va a suceder hoy, por ejemplo, miércoles. 4:30 de la tarde, taller de canto, murga en las oficinas de la filial Río Gallegos de la DOSAC, ahí en Pasteur 813. Y así van a seguir realizando mientras a partir de las 5 de la tarde se vuelvan a juntar, en este caso, el gremio, el Consejo de Educación y el Ministerio de Trabajo. Bien, y por último, destacar también otra de las conclusiones del Congreso de ayer de ADOSAC, exigen a CETERA
se tira la convocatoria a un paro nacional Sí, en apoyo a las provincias que aún siguen en conflicto. exactamente. Exactamente. Bien, así un mínimo resumen, una reseña de la situación docente aquí en la provincia de Santa Cruz. Vamos a algunos saluditos que nos están llegando Dale, a las vamos. 8 y ya cumplimos la media hora, la pasamos a la primera media hora de programa. Gracias a Silvana, buenos días, dice Silvana Tevez, buen día, buen programa, te mandamos un beso. David Andrade, buenos días, que tengan una linda jornada igualmente. Liliana Estrada siempre abre la ventana y nos saluda. Un beso grande. Domi, Domi está desde Alemania. Es nuestra Bueno. oyente televidente de Alemania. Ella Dice, tiene la ventaja que en Alemania, claro, son las 12 del mediodía. No Domi, necesitas madrugar para escuchar. claro, dice el dólar a 500. ¡Wow! Pone unos emoticones así de sorpresa. Dice, tremendo, sí, decirnos a nosotros, Domi. ¿Quién más nos dejó un saludo? Angélica, Calixto, buen día, chicos. Que tengan un lindo miércoles, besos. Vos también, que tengas lindo día sándwich, como le decimos de la semana. Patricia Alonso. Pato, buen día. A ella le gustan mucho las historias que cuenta Marcelo, entre otros. Ujú. Así que un beso grande también. Buen día, Patricia. Que tengas una linda jornada. Bueno, estoy tratando de ir a la fuente porque acá una oyente, Carla Soto, está pronosticado en Santa Cruz y Tierra del Fuego nevadas, me dice. Ajá. Pero no lo encuentro en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿eh? No lo leí. No, Juli tampoco lo leyó. No, tampoco. No. Que es un poco el... No voy más allá del Servicio Meteorológico Nacional cuando quiero ver algún pronóstico. Sí. Por ahí windy y demás. Pero bueno, no, es Carlos Soto. Ah, Había leído mal. ¿No? no lo tenemos a ese alerta. No lo tenemos, no lo tenemos. Cualquier cosa que Carlos nos cuente dónde se fijó. Bueno, vamos a compartir la parte de la nota esta, de este informe que hizo Infobae, pero que puede ser trasladado a cualquier lugar. Nosotros, con los precios que tenemos, con las remarcaciones, y cuando lo leíamos anoche, recordaba hace cosa de un mes, creo, cuando también hablábamos o del precio del dólar o del índice de inflación fue, que preguntábamos a cuánto estamos de la remarcación de precios más de una vez por día. ¿A cuánto estamos? Preguntábamos en aquel momento, hace un mes en aquel momento, ¿no? Porque aquí en Argentina los tiempos tienen otros tiempos justamente. Y anoche cuando leía esta crónica recordaba esto que reflexionábamos hace tan poquito como 30 días. La nota dice efecto dólar en los comercios, remarcación hasta 3 veces por día y productos que salen de la venta. Esto, el faltante, bueno, ustedes seguramente también lo pueden ver en los distintos precios. ¿Te parece que vayamos uno y uno o estás ocupado? Bueno, dice aquí un panorama en esta nota de Infobae que vamos a compartir con ustedes de lo que dejó la escalada del dólar a 495 pesos. Y dice en el cuerpo de la nota que el efecto de la suba del dólar en los últimos días ya se siente en los comercios. Hoy modificamos las listas de precios 3 veces. Esto es una nota de ayer. Esto lo contó Diego, un empleado de una casa de productos de baños y cocinas que está ubicada en el barrio porteño de Floresta. Arrancamos a las 10 y hasta las 4 de la tarde estuvimos remarcando. En lo que va de abril, el aumento escaló al 22%. A principio de mes, como todos los meses, aumentamos un 6%. Pero, escuchen, con esta situación que estamos viviendo, entre ayer y hoy, o sea, entre antes de ayer, el día lunes y ayer martes, otro 6%. O sea, en esos 2 días de la semana se fue un día al 6% y al otro día al 10% por las dudas.
Por las dudas. Y sí, por las dudas. en este contexto, algunos proveedores solicitaron pausar la venta de determinados productos. Mm. ¿Mm? Las bachas de cocina de acero inoxidable, las conocidas, las marcas Johnson, son un ejemplo. Sí. Algo similar ocurre con los muebles para baño. Como los carpinteros trabajan con material importado, nos pidieron no vender. Esto explica el empleado. Ujú. La lista de restricciones sigue. Las ofertas quedaron canceladas. Un juego de baño, por ejemplo, que antes costaba 90.000 pesos, ahora se cobra 136.000, ya que los artículos se venden por separado. Algunos ejemplos de la situación. Desde un corralón, por ejemplo, lo que contaba el propietario, dice que desde hace un año hay actualización de precios todos los meses. Estaban en un promedio del 7% mensual. Abril tuvo su 7%, le contó a Infobae. Pero esta semana se sumó un 5% más, es decir, un 12% en un solo mes. Y agrega también, entre ayer y hoy se encarecieron las bolsas de cemento, grifería importada y revestimientos de piso, por ejemplo. Expertos estiman que solo en 2 días se elevaron entre un 3 y un 5%. Ujú. Nadie quiere dar valores y las empresas que importan productos no quieren vender. Habrá que esperar unos días hasta que se aclare el panorama económico y de la construcción. El gobierno nacional debería generar medidas y alguien tendría que explicar claramente lo que está pasando para que todo tienda a normalizarse en un plazo corto de tiempo. Ahora nos preguntamos, se pregunta Infobae, y se los trasladamos a ustedes que nos ven, que nos escuchan, ¿qué pasa en los supermercados? Bueno, lo que dicen es que no hay desabastecimiento, hay faltante. Bien. Bueno, Y vaya se diferencia, ¿no? tapan con, acá por ejemplo, con las servilletas, ¿viste? Los rollos de cocina. Los rollos de cocina que vienen así. Eso, Sí. ¿ves? Cuando donde hay faltante de mercadería, ponele que no sea de desabastecimiento, hay rollo de cocina. Mucho, Mucho, mucho sí, rollo sí. de cocina. Bueno, lo que sigue diciendo la nota esta que estamos compartiendo de Infobae, que se aplica, está hecha en base a testimonios en Capital Federal, pero lo podemos replicar a cualquier lugar, incluso al nuestro. Dice, no hay desabastecimiento, hay faltantes, faltan cosas de casi todas las líneas de productos. Si hay 3 tipos de gaseosas diferentes de una misma, por ejemplo, algunos no la tienen. Tenemos stock, por eso en la góndola el movimiento no se ve tan rápido, pero sí faltan productos, se van a notar. Y los precios nuevos nos llegan todo el tiempo. Bueno, para Salvador Femenías, que es el secretario de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, o sea, de la CAME, los pequeños comercios son los más afectados. Al comercio pyme, la suba del dólar lo afecta por el aumento de costos y la caída de la demanda. Ya con el acuerdo de precios justos al que adhirieron las grandes superficies, produjo un corrimiento de la demanda de los supermercados y comercios de cercanía hacia las grandes cadenas. Ujú. Obviamente esto afecta a la rentabilidad. Exactamente. Bueno, y así esta situación, digamos, la queríamos resumir en esta nota que tiene muchísimos otros ejemplos, es por demás extensa, pero ya ven que hablan desde un paquete de galletitas de lo que podemos Ujú. comprar en un supermercado hasta, no sé, Claro. grifería, ¿no? Este es un relevamiento que hizo Infobae Capital Federal, pero es lo mismo que ocurre acá, ¿eh? Tal cual, tal cual. Nosotros no lo hicimos, pero es lo mismo que ocurre acá. De hecho, lo comenté hace unos días, hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio, Río Gallegos, Ujú. Jonathan Van Tienen, Bantienen, de sí. estos temas así. em, y bueno, me decía, la pyme en Río Gallegos está desesperada. Él también es contador y recibe a través en su estudio contable o en la propia Cámara de Comercio, propietarios de pymes que no saben qué hacer. Ujú. No saben para qué lado ir, como nunca antes. Claro, claro. Es una buena nota por ahí con Van Tienen, hablar de la situación de los comerciantes aquí Ujú. en la capital de la provincia de Santa Cruz. No hay promoción que aguante, no hay, o sea,
Y No la sé. presión tributaria es, que la verdad es que cada vez más y más asfixiante. Ahí estamos. Quería leer algunos mensajes al respecto. Enrique nos dice, cuando sube el dólar, sube todo, y cuando baja el dólar, las cosas, por supuesto, no bajan, Sí, pero ¿no? ¿cuándo baja el Pero dólar? bueno, el Esa es la dólar, pregunta. claro, también es eso. Carlita Muñoz nos dice, los productos que hay en el súper se aprovechan con los precios. El domingo en el súper, leche primera marca, 453 pesos el litro. 453 pesos un litro de leche. En el kiosco la encontré a la misma leche, 2 litros, 550 pesos. Una locura el supermercado. Terrible. No es la primera vez que sucede esto, que encontrás en los comercios llamados de cercanías o en el almacén del barrio a veces mejores precios de lo que se encuentra en el supermercado. Lo que pasa es que, ¿qué sucede en el super? Tenés todo a mano, entonces muchas veces uno opta por la comodidad y no por ir a recorrer un lugar u otro. Pero ahora, cómo están las cosas y cómo se marcan a veces las diferencias entre un producto que lo compras en un lugar y en otro, bueno, a veces si se puede, dentro de lo que es el tiempo de cada uno, vale la pena hacer eso. Es que ya no sabés dónde conviene comprar. No sabés, ya no hay un precio de referencia. Hay cosas inexplicables que no termino de entenderlas, lo que charlábamos días atrás. El kilo de naranja, 1.200 pesos. Sí, una La locura. banana de Ecuador, 699. Claro. En el supermercado que voy yo. Explícamelo. Banana de Ecuador, casi la mitad del kilo de lo que vale la naranja, que naranja ¿de dónde la traen? Ponerle Una locura. provincia de Buenos Aires, Claro, sí, San sí, sí, Pedro, qué sí, sé yo, sí. y la banana de Ecuador, bueno, no. Explícamelo. Yo no lo entiendo, la verdad. Son de esas cosas increíbles e Mm. inexplicables que nos suceden. Bueno, anoche también me contabas esto lo compartías ayer acá en la mesa respecto de cuánto salía un pollo, y anoche me decías, bueno, preferí comprar carne porque me salía más barato comprar carne que comprar pollo, carne Claro, sí, vacuna, sí, sí. ¿no? Un pollo estaba a 3.700 pesos. El pollo que comemos siempre, ¿eh? No Ujú. es ningún pollo especial, no vayas a pensar que era un pollo. No, no. Viste que hay el que viene congelado, que es puro hielo, Sí, y después el otro, el que viene en la bandejita. sí. Por ahí aprovechamos más el que viene en la bandejita. Es un poquitito Ujú. más caro. Es que comemos siempre. Em, bueno, 3.700 el pollo. Y encontré dentro de todo un buen precio la paleta. Ujú. Así que compré 2 kilos. Un kilito picada, que me hice un pastel de papa fenomenal. Tal Y el cual. otro kilito, un trozo que ayer me hice un guiso tremendo también. Así que me convenía más. Preferí comprar 2 kilos de carne, que estaba buena la carne, antes que comprar un pollo también de 2 kilos, que me salía 3.700 pesos. Por eso es que no sabés que te conviene nada. Tal cual, tal cual. Ahí estamos hablando ya con nuestra entrevistada. En un minuto vamos ya la estamos llamando, así que en un minuto vamos a tener que cambiar de tema. ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Como para ir cerrando, estaba mirando a ver El vino cómo, más barato que la leche, nos dice sí, Enrique. Sí, sí, sí. cómo abrió el dólar, 4.95. El dólar libre, ¿no? Hablamos del blue. Bien. El dólar oficial, 2.26,50. Bueno, ahí estamos. Les decíamos, vamos a cambiar de tema porque esta es otra de las cuestiones que nos interesaba, que quisimos hablar desde ayer, que estamos abordando esto, pero que finalmente hoy podemos hacerlo tal cual les adelantábamos cuando abríamos el programa. Se trata de estas dos aves que dieron positivo a influencia aviar en la cuenca carbonífera, una de ellas detectada en Río Turbio, la otra en 28 de noviembre, y han venido especialistas del SENASA que brindaron antes de ayer una conferencia de prensa desde el hospital de Río Turbio. Bien, y en este sentido, Cari, estamos ya en el teléfono con Marina Andreu, que es la Ujú. directora del Centro Regional Patagonia Sur
del SENASA y gentilmente se dispone a charlar con nosotros. Marina, buen día, ¿cómo le va? Acá Claudio Lobos y Karina Taberner, la estamos saludando. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días, Claudio. Buenos días, Karina. ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia también. Muchas gracias por contactarnos. Bueno, no, sí, nosotros en realidad con muchas dudas al respecto. ¿Qué significa, Marina, que se hayan detectado 2 casos positivos? En principio, preguntarle si siguen siendo esos 2 casos positivos o si se detectaron más en la zona de la cuenca carbonífera, estos casos positivos de influenza aviar. Bueno, Claudio, en principio te cuento, la enfermedad es una enfermedad viral que afecta a las aves, ¿sí? Es un virus, es el virus de la influenza aviar altamente patógena y como lo dice su nombre, es una enfermedad y de una elevada mortalidad para las aves. La enfermedad apareció en la Argentina para febrero de este año, hasta esa fecha nosotros éramos libres en todo el territorio nacional, en toda la Argentina éramos libres de esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad, como la transmiten y particularmente las aves migratorias, la trajeron hasta el hemisferio sur del continente americano, porque anteriormente, o sea, para el año pasado, digamos para fines del año pasado, había ingresado al continente de América, o sea, América del Sur, y bueno, finalmente en febrero llegó a la Argentina, y bueno, a partir de estas oleadas migratorias que tienen las aves, que no llegan hasta el sur de nuestro continente, bueno, lamentablemente entró a la Argentina y llegó hasta, como vos dijiste, a la cuenca carbonífera, en donde justamente previo a la aparición de estos casos estábamos en conocimiento de otros casos que habían aparecido en la República de Chile, en lugar muy cercano justamente a la cuenca, que es la zona de Natales. Habíamos estado en contacto con las autoridades chilenas, porque esto es una enfermedad que, o sea, no respeta fronteras en el sentido que lo transmiten las aves migratorias, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de allí, a fines de la semana pasada, tuvimos la notificación primero de un ave de un cauquén o caiquén o botarga, Sí. en la zona de 28, y también tuvimos la otra notificación en la zona de Turbio, pero ya no en aves silvestres, sino en aves domésticas. Esto es lo que se llama aves de traspatio, o lo que podemos hacer una descripción más común, que es el gallinero que tenemos acá de casa. Claro. Básicamente, así fue. Y si uno se pone a analizar, digamos, la relación epidemiológica, la relación de estos casos, pueden tener la misma relación el hecho de decir de la convivencia de las aves silvestres con las aves domésticas, que es un poco lo que nuestra intención fue ir a decir justamente de prevenir, evitar este contacto, porque como les contaba recién, es una enfermedad muy contagiosa y si las traen las aves migratorias, tenemos que tratar de evitar el contacto con nuestras aves domésticas. Bien, ¿por qué hay que tratar de evitar el contacto? ¿Pues es peligroso para la persona o la persona puede transportar la enfermedad y diseminarla? ¿Por qué es peligroso el contacto, Buena Marina? pregunta. En principio es peligroso para las aves, para nuestras aves. Esto es, si las aves nuestras no las tenemos en un gallinero cerrado, que no tengan acceso a las aves silvestres, la probabilidad del contagio entre las aves es alta. Y con respecto a tu pregunta, no, la probabilidad, la posibilidad del traspaso de la enfermedad de las aves a los humanos es muy baja, Bien. no es un riesgo. Ahora, está reportado que es una zoonosis, esto es que se puede transmitir al hombre. Muy bajo, vuelvo a repetir, no hay reporte en la Argentina y son muy bajos los casos reportados en el mundo. No obstante, como es un riesgo y bajo, pero es un riesgo al fin, nosotros tenemos que, por favor, cuando encuentren aves enfermas o muertas, por favor no tocar y avisar a las autoridades de SENASA, la gente de salud, en Valdería. Fue muy bueno el encuentro que tuvimos entre Turbio y la cuenca, porque coordinamos tanto con 28 de noviembre como con Río Turbio, con las organizaciones que están allí, con todas las instituciones, para poder establecer una red y que cualquier persona que quiera notificar con quien se sienta seguro
va a terminar notificándole al SENASA para poder tomar la intervención. Claro. Básicamente es eso. Marina, es como llegó a Río Turbio a 28 de noviembre, como llegó a los distintos puntos de la Argentina, puede seguir diseminándose. Ojalá que esto no suceda, pero digo, no para llevar preocupación o temor, sino para que estemos atentos y ocupados en este sentido, pero puede llegar a cualquier otro lugar. Nosotros, como vecinos que tal vez no tenemos aves en casa, no hay un gallinero, pero ¿qué podemos hacer o a qué cuestiones tenemos que estar atentos o tener en cuenta? Perfecto, Cristina, buenísimo. Mirá, primero no tener miedo, tener la Claro, tranquilidad que volvemos a repetir, la probabilidad de contagio es baja, que el riesgo para la población humana, sí lo es para la población de aves. Por tanto, lo que tenemos que estar atentos, aquellos que no tenemos gallinero, es si nosotros salimos a hacer alguna actividad al aire libre, nos gusta pasear y vemos aves muertas en, qué sé yo, en algún fuente de agua, en una laguna, en un río, avisar, porque entonces ahí se tiene que intervenir para poder evitar que esas aves muertas, primero diagnosticar, confirmar que estamos frente a influenza. Y si es así, poder aislar de otras aves para que no se contagien. claro. Y si en nuestra casa tenemos gallinas, o tenemos nuestro gallinero, vuelvo a recomendar que por favor las guarden en un gallinero con techo, que aíslen el alimento de que puedan acceder otras aves silvestres Ujú. y evitar así que se nos contagien nuestras gallinas. ¿Qué vamos a ver? Porque vamos a ver, la enfermedad esta tiene la particularidad de ser muy contagiosa por un lado y por otro lado mortal. En todos los casos que hemos tenido denuncias nosotros en todo lo que es Patagonia, sur, porque en la zona de, digamos, en Santa Cruz, los primeros 2 casos los tenemos en la zona de la Cuenca, Sí, pero en la región, en Chubut, ya tenemos otros casos Claro. también en aves silvestres, en aves de trasplante, en aves comerciales, y lo que nosotros tendemos a pedir, por favor, como recomendación, es dejar las aves encerradas, evitar que puedan acceder otras aves silvestres. En Bien. este momento no es conveniente que contacten entre sí. Ah, María, digo, pensaba que es difícil combatirlo, ¿no? Porque cuando las trasladan aves migratorias, o sea, claro. con ¿Cómo qué se facilidad se disemina. disemina? Para las aves no hay fronteras, Sí, sí, no hay no- momento, no hay lugar, es todo, claro, todo la pueden abierto. traer tal cual. Además de esto, ¿qué otro tipo de acciones, digo, puede encarar el gobierno? No sé si a través de SENASA, pero para en principio, me aferro a mi ignorancia al respecto. Qué difícil de erradicarla va a ser, me parece, si se disemina de esta manera. Pero ¿qué acciones puede tomar el gobierno en este sentido? Digo, teniendo por ahí algún otro modelo que haya sido exitoso en alguna otra parte del mundo. Mira, Claudio, justamente, bueno, en principio la primera medida es la prevención. Vamos a hablar de que es una enfermedad que para la Argentina es nueva. Estaba diciendo Claro. que en febrero no la teníamos y hoy está en la Argentina. Y Claro. bueno, en principio la prevención. Prevención es un cambio también, sabemos, es un cambio complejo, es un cambio cultural, pensar que nosotros siempre tuvimos el hábito de tener nuestras gallinas en nuestro gallinero y dejarlas pastar o andar libremente. Pero en este momento es una recomendación, esta situación se dé para que eviten estar en contacto con otras aves. Y por otro lado, nuestro comportamiento frente a los gallineros es el hecho de decir, bueno, yo tratar de evitar el acceso irrestricto a los gallineros, que la gente, porque la enfermedad también puede contagiarse, o sea, se contagia a partir, por ejemplo, de las secreciones de las aves muertas. ¿Qué significa eso? De las heces o de otras tipos de secreciones. Entonces, supongamos que si nosotros andamos en algún lugar donde hubieron aves muertas o que tenemos sospecha de la enfermedad y trasladamos pisando las materias fecal, por ejemplo, nuestro gallinero en nuestra casa, podemos trasladarlo sin querer. Entonces, tomar también medidas de prevención en ese sentido, que son, por ejemplo, que no permitir el acceso de todo el mundo a nuestros gallineros, lavarnos las manos, cambiarnos el calzado cuando entramos a trabajar con nuestras aves, mantenerlas separadas del piso de las aves silvestres. Todas esas son actitudes de prevención que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Ujú. Y con respecto a la situación que vos me preguntas, yo te contesto lo que te decía, la situación epidemiológica de la Argentina
respecto a lo que teníamos el año pasado, donde no teníamos esta enfermedad y éramos libres, cambió. Por tanto, se está haciendo un trabajo completo para volver a rever todo lo que nosotros tenemos hasta el momento respecto a esta enfermedad. Bien. Y más lejos, como también te decía, toda América se ha visto afectado, así que la semana pasada todos los organismos sanitarios de América se encontraron en México justamente para trabajar en esta situación y evaluar otras herramientas de trabajo, como podrían ser la vacuna y otros elementos que tienen que ver fundamentalmente con mejorar lo que se llama bioseguridad. Es un poco lo que te estaba contando recién. Bien. Todas las medidas que tenemos que tomar para evitar el ingreso a nuestra raza del virus. Marina, agradecemos mucho tu tiempo y vamos a seguir en contacto. Gracias por atendernos, ¿no? Y seguramente vamos a requerir en un par de ocasiones más Sí, tu no hay presencia problema, aquí. Claudia. Solamente quiero hacer una sola aclaración. Sí, diga. La enfermedad se transmite por aves enfermas, ¿sí? Por aves que tienen la enfermedad. Bien. Por lo tanto, comer carne de pollo o comer huevos, ¿sí? De los que compramos en nuestros mercados, Bien. no tiene ningún riesgo. No hay problema. Lo quiero dejar claro, lo quiero dejar bien en claro, porque solamente son las aves enfermas las que transmiten la enfermedad. Así que nuestras gallinas y nuestros gallineros estando sanas, no tienen problema, lo que compramos en los supermercados tampoco, y las aves que vemos tranquilamente en los campos tampoco tienen problema. Bien. O sea, solamente avisar Perfecto. cuando vemos aves muertas. La última, porque quedaron varias consultas por ahí. ¿Dónde puede entrar la gente que esté interesada y que pueda ampliar información sobre el tema? En la página de SENASA, www.senasa.gov.ar, ahí hay un montón, hay un apartado específico de influenza aviar, Sí. ahí está la información actualizada Bien. de los focos de toda la Argentina y las recomendaciones, un poco lo que estuvimos charlando hasta recién. Y Gracias. también hay unos videos explicativos muy buenos. Así que gracias, Marina, y gracias también a María Marta Nahuelanca, porque ella facilitó que podamos hacer esta entrevista y también nos ha enviado material. Así que aprovecho la oportunidad también para agradecer a María Marta. Estoy con ella, así que ahí le envío sus Bárbaro, agradecimientos. bien. Gracias a ustedes por contactarnos y por ayudarnos a difundir y a dar tranquilidad. Bárbaro, bien. Era Gracias. Marina Andreu, directora del Centro Regional Patagonia Sur del SENASA, respecto de esta confirmación de casos positivos de influenza aviar en aves de la cuenca carbonífera, ¿no? Puntualmente, pero también recordemos que en la región ya se han detectado otros casos Sí. positivos, lo más cercano, si se quiere, Lago Múster, ahí en el sur de la provincia del Chubut, se ha constatado la muerte de 5 aves silvestres, 5 cisnes de cuello negro, a causa de esta enfermedad, ¿no? Exactamente. Así Bueno, que bueno, estar muy atentos a esta situación. atentos pero no temerosos. Claro. Recuerden que los dos casos positivos se dieron en aves, una gallina, en un gallinero en una casa y en un cauquén, una abutarda. No hay personas, no solamente en la cuenca, en la República Argentina contagiadas de influenza. Así que prestar atención y tratar de informarse en este tema. Nosotros vamos a tratar de facilitar también parte de esa información. Le agradecemos a nuestros auspiciantes y si querés vamos invitando a los chicos de Arriba del Día, Fer, Que se Nica, sumen. por así, que se vayan sumando. Ahí estamos. Gracias a Tonicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tonicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador, salida por Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas cada una. Hay una importante promoción para los santacruceños, así que llama al 2966-530706 y hace tus consultas. Sandín Hermanos S.R.L., una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y gracias a ustedes por sus mensajes. Mandamos un beso también a Gaby Belforte y a Reni, que nos estaban viendo o escuchando. Nos mandan un saludo. Qué lindas oyentes que Sí, hermosas, hermosas. Mandamos un beso grande.
Y Carlita Muñoz también, bueno, nos decía esto del supermercado, ¿no? Y las reacciones que ha tenido. Increíble, increíble. Pero más increíble fue lo que pasó ahí en el colegio. Se lo vamos a contar a Fer también, que se sumó a la mesa. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo Buen bien? día. Buen día, ¿cómo están? Bien, escuchá esto, en la agrotécnica número 717 de Cerro Radal. Escuchen, Juli, ¿también Nica no llegó todavía? No. No sé. No, se le escarchó la pelada. Una alumna de 13 años llevó torta de marihuana a la escuela y medio curso terminó drogado. ¿Tanto va a ser? Varios estudiantes de segundo año debieron ser asistidos en el hospital después de probar brownies con marihuana, invitados por una compañera. Se aclaró que todos están fuera de peligro. Esto Está vamos a decir. Sí, sí, por eso nos reímos. Más Obvio. allá de alguna descompostura y un caso que sufrió una convulsión, bueno, el escándalo fue noticia nacional. Claro, sí, obvio. Sucede que una alumna de segundo año de la Escuela Agrotécnica número 717 de Cerro Radal, allí cerca de Lago Pueblo, llevó una torta de brownie para compartir con compañeros y medio curso terminó intoxicado con marihuana. Ocurrió el lunes, pero trascendió en las últimas horas a raíz de la denuncia que presentaron los padres en la comisaría. Sí. Freda Fraga, la madre de una de las víctimas, comentó. Era de la abuela. Comentó en primera hora por Cadena Tiempo, en medio de Chubut, que cuando llegó a la escuela se encontró con su hija de 13 años drogada, asustadísima, mareada y con dolor de cabeza. La madre comentó que una compañera que viene de otra división llevó una torta al aula y les convidó a la docente y a sus compañeros que terminaron drogados en contra de su voluntad, denunció. Mi hija me cuenta que llevó un bizcochuelo y después de que lo comieron le dijo riéndose que era brownie con marihuana. Ah, Charuto. otra variante. Bueno, la maestra, por suerte, no aceptó la opción, imagínate lo que hubiese sido, porque así no? comentó que no le cae bien el chocolate. Ah. No dijo de nada de marihuana, hizo referencia al chocolate. Ay, Dios. Bueno, según indicó la madre, la chica que llevó la torta, cuando sus compañeros empezaron a descomponerse, llamó a su padre y le retiró a escondidas de la escuela. Para ese entonces, más de 10 alumnos mareados con dolores de cabeza y un malestar general fueron internados en el hospital. Estaban pidiendo florcitas, ¿no? Bueno, al enterarse de lo sucedido, esta señora y otras madres se dirigieron a la comisaría a hacer la denuncia, pidieron que intervenga el Servicio de Protección de Derechos y la Fiscalía para esclarecer cómo pudo haber pasado. Claro. Se comieron el budín, que así. Como mamá exijo saber qué está pasando en esta casa, que una nena de 13 años tiene acceso tanto a la marihuana como a la información de cómo preparar eso, dijo la mamá. ¿Así, golpeando la mesa? Sí. Ah, mierda. Bueno, respecto de la salud de su hija, indicó que hoy está mejor, con dolor de cabeza, sintiéndose culpable porque cree que es responsable de esa situación, le dijimos que es víctima. Ajá. Bueno, eso en fue fin. el hecho que queríamos. Hay que decir que nadie muere de sobredosis, no existe la sobredosis, pero sí comer en exceso te Ajá. puede generar hasta un ataque de pánico incluso. Palpitaciones, porque se ingiere y se asimila en el cuerpo de otra manera. Entonces hay gente que come, y sobre todo cuando no sabes qué tiene, cuando sabes que tiene lo comes con cuidado. Cuando no sabes que si está rico, te comes 2 o 3 porciones y en un pibito de 13 años pega fuerte. Por eso deben haber terminado bastante descompuestos, pero el feliz cumpleaños no fue tan feliz. Vos sabés Bueno. que respecto de una anécdota similar, tengo de alguien, colega, no voy a brindar más detalles. El amigo de un por favor. amigo. No, colega, ella, fue a hacer una nota Sí. a un lugar y estaban comiendo un budín Sí. de marihuana Sí. en ese lugar un lugar público. Bien. Estaban comiendo un budín de marihuana. Entonces, bueno, lo tomó como jocoso, ¿no? No pensaba que esto podía traer alguna consecuencia, entonces se pusieron a charlar
como pasa a veces en las previas de las notas, cuando tenés una buena onda con tu entrevistado, Sí. empezaron a charlar y a comer una rodaja y 2 rodajas de budín. Estaba tan rico que pasó esto que bien decís vos, por eso me hiciste acordar, esta anécdota es así, real. Tercera rodaja y después empezaron a hacer la nota y les agarró una tentación, o sea, les pegó muy alegre, pero muy, o sea, tan alegre que tuvieron que volver a empezarla 4 veces a la nota porque no podían parar de reírse. Y bueno, y ahí se dio cuenta que te pega, Sí, te pega. claro que pega. Por más que tengas No, formato aparte de después budín. de 4 carcajadas fuertes ya tenés la cara deformada, no podés hacer la nota. No, Te dicen, bueno, y contame y ya está. Bueno, y la que me pasó ayer a mí, cuando quise hacer una nota también Ah. promocionando un evento Sí, sí, al respecto, sí. un seminario que van a dar sobre cannabis en la última este fin de semana. ¿Está pesada la lengua? Sin detalles. No, por favor, de sin las detalles. personas. Bueno, el entrevistado, 2 intentos y desistió. ¿No arrancaba? Arrancó, pero se me quedó en Arranca o no arranca con bujías se me quedó a mitad de la primera respuesta. Podemos empezar de vuelta. Claro. Dale, empecemos. O sea, no hay que fumar, no hay que fumar antes de ir a hacer una nota. Por suerte fue la conclusión. Arrancamos de vuelta, listo. Bueno, no pasa nada, relájate, todo bien, no sé. Otra vez arrancamos lo mismo. Se me atravesó el gaucho y, uy, no, tengo, ¿cómo se llama? Pánico es el. Pánico escénico, disculpame, no sé qué sea. Más que pánico escénico, se había fumado un porro antes de hacerlo. Le digo, bueno, la próxima trata de no fumar un porro, porque ellos lo dicen abiertamente, Ay, Dios. no es cierto, obviamente. De hecho, se va a realizar acá en la UMPA y se va a dictar incluso un seminario para fuerzas de seguridad, lo que me parece perfecto. Pero bueno, le digo, la próxima, ¿sabés qué? No me la hagas difícil. No te fumes un porro antes de venir acá, así la hacemos, la nota sale realmente. Ay, Dios mío. Terminé haciendo la nota a otra persona. Y yo muy poca tolerancia. ¿Viste? Bueno, en muchas familias de la comarca Ay, mía Dios. tienen, a propósito de esta nota, ¿no? Sí, los brownies locos. Claro. Sí. Sí. Bueno, muchas familias de la comarca andina tienen el cannabis sativa como una cuestión cultural, arraigada en un sistema de vida, Sí. donde es habitual que forme parte en la elaboración de sus alimentos, en el consumo medicinal de aceites o en su uso recreativo, Sí. como lo hacían los pueblos andinos desde hace miles de años y muy lejos están de considerarla una droga. Claro. En Macana va a ser si le llegan a echar a chimichurri. El asado se va a complicar. Dijo Brian, pasame la receta. Dijo. ¿No? Son No, detallitos. al vacío, che. Ay, Dios mío. Ay, por favor, bueno, voy. Bueno, sí, vacío, dijo. Te levantaste temprano y nada. Ay, Dios. Bueno, y algo más que queríamos comentar con los chicos, se lo dejamos para el pase, y esto tiene un poco de advertencia a la gente más que nada, porque bueno, lo charlamos cuando comenzábamos, que hacía la última hora, viste, los chorros que siempre están atentos al tema del día, al tema de la semana, al tema del momento, ¿no? Y bueno, ayer a última hora, un contacto mío de Facebook me ofrece dólar a 420. ¿No? En realidad me dice, ¿no tenés algún contacto, algún conocido que quiera comprar dólares a 420? ¿Que quiera comprar dólares? Me dice. Le digo, sí, te recomiendo. Seguramente alguno puede haber. Y le digo, ¿a qué valor? ¿A cuánto y a qué valor? Y me dice, $1.000 a 420. Digo, qué barato. ¿Y qué fue lo primero que pensé? Digo, qué lástima no contar con ese caudal del dinero como para acceder a eso, porque Claro. no lo tenía y lejos de estar. Hablamos de $1.000 a 420 mil pesos, Sí. ¿no? Así que bueno, siguió la charla, sí, qué sé yo. Y después de la charla se lo conté a Karen, le digo, ¿sabes qué? Fulano me ofrece, ¿sí?
Lejos estuve de desconfiar, de desconfiar en realidad que era un engaño. Tuve Yo 15. lo primero que te dije, ¿es Pero- confiable? Sí, no, la persona que me lo ofrecía sí era confiable, claro, lo conozco. Sí, más te dije, sí, Ujú. ella, su marido, su familia son de mucha confianza, o sea. Pero lejos estuve de darme cuenta lo que Que le después habían terminé hackeado. sospechando que le habían hackeado el Facebook y que estaba ofreciendo masivamente a todos los contactos de esa persona el dólar a 4.20. Así que estén atentos a esta situación. Después le seguí el jueguito, ¿viste? Obviamente. Digo, bueno, pasame el CBU, dale, ya te deposito. 420, dale, ya te deposito. Me pasó el CBU, me quedé con esa información. A ver, yo qué hice después cuando nos ayudamos con Cari. Digo, ¿sabés qué? Esto me parece que es un hackeo de Face. Ya te digo, a los 15 a 20 minutos, ¿no? Ujú. Me contacté porque tengo el teléfono de esa persona y le digo, ¿vos estás vendiendo dólares a 4.20? No, nada que ver, me dice. Ya le habían dicho a ella muchos de sus contactos que lo habían puesto en tema de esta situación. Bueno, le seguí el juego a esta persona, pero le digo, pasame el CBU, Ujú. como para entretenerlo un poco, ¿no? Me pasó el CBU, un CBU que es de una persona física Física. que existe. Sí, Claro, sí. porque no existe un CBU inventado, o sea, existe el dueño de ese CBU. Pero bueno, como para que sirva al menos cuando vaya a hacer la denuncia y si bien no se resuelva el caso, Quede ahí asentado. quede al menos para engrosar las estadísticas. Pero bueno, para alentar, después le seguí el jueguito. Si ahí te deposité, le puse, ya te deposité los 4.20. Decime si los recibiste. No, yo para cagarle un poco a él, ¿no? Y que agote un poco de tiempo antes de que siga engañando gente. Después al último no le voy a decir lo que le dije. Sí, sí, no me imaginamos. Me imagino. Terminé reportando su perfil, denunciando el perfil de ese Facebook que lo había apropiado. Así bueno, así se lo bloquean. Ujú. Pero es muy fácil. A mí tuvieron esto de engañarme, ¿eh? Que me ofrecieron $1.000, pero si me hubiese ofrecido 100, capaz que digo, dale, te transfiero. Yo estuve 15 a 20 minutos convencido que estaba charlando con esa persona y que que me estaba ofreciendo $. sí, sí. Y tenemos antecedentes Sí, sí. que efectivamente esta maniobra de te vendo dólares baratos Ujú. ha sido efectiva. Ujú. Mira vos. Ha Sí. sido efectivo, gente conocida de acá de Barrio Gallegos, que nos enteramos nosotros, ¿no? Conocidos por ahí nuestros, que nos enteramos nosotros. Después seguramente sucedieron muchos otros casos más. Pero estar atentos, el tema del día es el dólar, así que si alguien te ofrece dólar barato, desconfiar. Dale como caballo tuerto, dijo. Claro, y tratar de contactarte con esa persona telefónicamente o andar a verlo a la casa o llamarlo por teléfono y cerciorate que realmente esa persona te quiera vender dólares Claro. a ese Sí, sí, valor. sí. ¿Mm? Y en la vivada somos campeones mundiales, güey. Sí, En la vivada. insisto, vamos a venir. yo soy muy desconfiado, mis amigos, mi esposa lo sabe, pero en este caso me engancharon. Pues, 15, yo, 20 minutos estuve creído. yo soy medio arcaico y a veces chicos me joden. Yo casi no tengo ninguna cuenta, nada en el celular ni en la computadora. Si la tengo la billulla, voy y lo pago, ¿no? Sí. Desconfío. FT. Sí, sí, o por ahí de débito, pero Ujú. tener, viste, acá las cuentas, como hacen. Mercado Pago, por Eso ejemplo. sí tengo, pero Ah, lo está uso bien. muy poquito. Claro. Viste que hay gente que tiene la cuenta del banco, Todo. todo en el celular, en Claro. el computador. No, les confío como caballo tuerto, ¿eh? Rica cuando va Rappi-Pago, va en un camioncito amarillo de Prosur. A pagar la factura a Rappipago. Fácil. Bueno, lo cierto es que una vez que uno adopta esas herramientas son absolutamente útiles y ahorras muchísimo tiempo con ese tipo de cosas. Pero bueno, está en lo que uno prioriza, ¿no? Sí, sí. Si es ahorrarse tiempo o ganar seguridad. Claro, Vos con eso Pero esas no te herramientas ahorraste son- el tiempo, pero sí ganas mucha seguridad. ¿no? Pero esas herramientas son muy buenas. Sí, sí, muy sí, buenas. sí. Sí. No es que las estemos Tengo Mercado estigmatizando. Pago. Pero Compro, hay que, igual, ¿viste? Pero hay que Claro. manejarse con prudencia y ser precavidos. Ujú. Eso, Tal cual. únicamente. Tal Y cual. desconfiar. Y desconfiar. Sí, porque, viste, lo llegué a perder. Claro, el Sí, telefonito, meterle sí. clave, Sí, activar sí, activar el segundo factor, que es fundamental también. También.
Hay Los- muchas cuestiones Porque para tener en los cuenta. chorros se las saben todas, ¿eh? Claro. Mucho Siempre más que están un nosotros. paso adelante. Sí, siempre. Siempre están un paso adelante. Bueno, yo antes de retirarme, como siempre, Sí. algo voy a decir, les dejo la inquietud, porque ayer cambio totalmente de tema y es un tema que al menos nosotros aquí en El Pase no hemos hablado. Ujú. Ayer, cuando salía del acto donde se anunció el traslado del vaciadero por 18ª vez en los últimos años, Sí. que ahora al menos tiene fecha Sí, sí. esto, Ahora. ojalá que se concrete y que así sea. Una recorrida hacia la tarde. con los Sí, amigos. sí, exactamente. Bueno, pero fue en ese ámbito que alguien me paró y me dijo, no hablaron nada o no se enteraron, ¿qué es lo que pasó? De lo que está sucediendo en la Liga de los Barrios. Esto se lo contamos también a la gente que no es de aquí de Río Gallegos, Ujú. que es la liga, digamos, más popular, ¿no? No es como Alberto Fernández que dice este gobierno popular y de popular no tiene nada. La Liga de los Barrios es muy popular, va mucha gente. En su momento había 1000 equipos entre todas las categorías. Es una cosa 1000, impresionante. literal, había Sí, 1000 equipos. Exactamente. Y me decían que hay un gran alboroto en la Liga de los Barrios. Qué Pero espectacular. por cuestión distintas- arbitral. Exactamente, por cuestiones arbitrales. Y además también me decían que el turco Kader, que es el Sí. presidente de la Liga de los Barrios, me decían, Ujú. está solo el turco, solo con 2 o 3 personas, pero está casi sin comisión directiva. Ujú. Recordemos que dentro de la sede sucedió este caso de abuso Ujú. denunciado recientemente, o sea, Sí, podemos dar cuenta de esto. La situación es que también los árbitros arman un gremio y pretenden manejar a gusto y placer o según sus caprichos la liga Ajá. y eso es lo que genera un descontento grande. El descontento grande hoy es entre todos los principales actores, los clubes, no todos, y los árbitros. también. Bueno, me mandan una resolución, tiene fecha 25 de abril. Esto fue ayer. Sí. Ujú. Del Tribunal de Disciplina que sanciona a el Club Estrella del Este con una multa, es una sanción económica y esto aparentemente habría generado muchísimo enojo. ¿Mm? Entonces, bueno, ahora, recién terminando el programa, me vuelven a mandar esto y me dicen, fíjense si pueden decir algo, si pueden contar algo, si pueden averiguar qué es lo que está pasando, porque hay mucho enojo en la Liga de los Barrios. Bueno, gracias por el dato. Gracias por el dato. Averiguaré, dijo el paraguayo. y les dejo la inquietud. Si quieren, después les compartimos también la resolución y algunas otras cosas. Perfecto, bueno, si alguien quiere traer torta, estamos hasta el mediodía. Unos brownies. Se aceptan brownies de chocolate. Claro, media luna de brown, media luna de lo que quieran, acá van a ser bienvenidos, ¿no? Productores canábicos. ¿El perejil o alguna cosa verde que lleva el chinchín? Brian, están abiertas las puertas, ¿no? Sí, dice Brian, pulgar para arriba. Chicos, gracias. Nosotros nos vamos. Yo me voy a la calle, como siempre, y nos seguimos comunicando a través de las redes de Nuevo Día. Sigan con Arriba al Día. Nosotros volvemos en la otra gestión mañana, 8 de la mañana. Buena jornada para todos. Abrazo grande. Chau.